En lo respectivo, entonces, como les decía en el texto de Pardo, la segunda parte o manera de entenderlo es la ciencia en sentido estricto. Cuando referimos a ciencia en sentido estricto, tenemos que pensar en el contexto de la modernidad. Bien, que de alguna manera cuando hacíamos la actividad diagnóstica y les preguntaba, eran muchas las cuestiones que surgían, que la ciencia es comprobable, que hay hipótesis, que hay observación. Todas estas cuestiones entran en el seno de lo que es la concepción de ciencia en la modernidad y que de alguna manera continúa hasta nuestros días, más allá de que se hayan cuestionado, como les dije en el video anterior, se hayan cuestionado los dos ideales prevalentes en la modernidad. Aunque esto en la posmodernidad se cuestione, el concepto de ciencia continúa. Y es entonces lo que vamos a ver en esta segunda parte, que ustedes van a ver en la diapositiva, que dice características del conocimiento científico. Bien, una de las características que tiende a salir más rápido, o que por ahí cuando hacíamos la actividad diagnóstica evidencié, es este saber fundamentado, y que es fundamentado de manera lógica y de manera empírica. Como habíamos visto, saber fundamentado de manera lógica tiene sus inicia ya, si se quiere, desde el momento de la antigüedad, cuando veíamos, por ejemplo, el concepto de episteme, saber fundamentado, que era crítico, sistemático, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo que yo les decía, que forma parte del concepto actual de ciencia, pero también está esta otra parte empírica, que como veíamos en el video anterior, las ciencias fácticas se estudian hechos, se estudian procesos, y deben hacerlo mediante un método que es la observación, comprobar si se cumple o no se cumple, o generar enunciados observacionales. Entonces acá vamos a tener en juego la empiria, ¿bien? Luego, esto entonces son dos características o que están condensadas en uno, ¿no? Porque hablamos de un saber fundamentado, pero no solamente de manera lógica, sino también empírica. En el caso de otro de los pasos que vamos a poder observar es el hecho de que es metódico. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la actividad diagnóstica, la cuarta pregunta, la pregunta apuntaba primero, recuerden la 3, vamos a ir a situarnos en la 3, que la pregunta 3 decía, ¿quiénes pueden hacer ciencia? Y muchos me dijeron los científicos y otros dijeron cualquiera. Y decíamos, bueno, no es, o por ahí para situar, no es ni una cosa ni la otra, sino que en tal caso sería cualquiera que siguiera el método científico. Y entonces esto nos entrelazaba la pregunta 4 sobre qué es el método científico. Cuando hablamos del método científico, hay pasos que no pueden ser obviados y que no pueden faltar, y ustedes los van a ver acá en la diapositiva que les muestro, que tiene que haber una pregunta, una hipótesis, una observación y la teoría, ¿no? Estas 4 cuestiones no podían faltar, pero lo que no se ponen de acuerdo los científicos es por cuál inicias. Si inicias por la observación y después a partir de la observación de casos llegás a elaborar una teoría, o a partir de la teoría empezás a ver si los casos cumplen este rasgo que propone la teoría, o te haces una pregunta y después armás una hipótesis y en función de eso ves si se observa y esa hipótesis podría estar contextualizada en una teoría. Entonces como que entonces ustedes van a ver que yo les puse 3 flechas ahí en la idea de que es metódico. Primero hay que saber que están estos pasos. Lo que no hay todavía un consenso es y ya vamos a ver, algunos se van a apoyar en que se inicia por la observación, con lo cual ahí pueden ver la flecha que dice inducción, ¿no? Entonces la inducción va a partir como un primer paso de la observación. Bien, va de lo particular de un caso, observándolo, a establecer la generalidad de una teoría. De lo particular a lo general es la inducción. Bien. Ahora están quienes, como les decía, adherían a que se inicia desde la teoría, ¿no? Una ley general, y entonces van a ver si esta ley se cumple. En este caso es la deducción, o sea que va de lo general de la teoría, de lo general de las leyes establecidas, para ver si esto se comprueba en los hechos. Es decir, que va de lo general a lo particular. Deducción.
Y en el caso del hipotético deductivo, miren que parte de una pregunta sí o sí a la cual se establece una hipótesis. Porque para que haya una hipótesis tiene que haber habido una pregunta. ¿Por qué? Porque por definición la hipótesis es una respuesta tentativa que tiene calidad de conjetura. O sea, es posible que sea así. El investigador se imagina, en función del estado de conocimiento, qué es lo que podría llegar a encontrarse, aventura lo que piensa que podría llegar a encontrarse. Y entonces este enunciado va a ser la hipótesis. Pero esta hipótesis, siempre que hay una hipótesis, de alguna manera está en juego una pregunta. Bien, entonces acá tenemos las tres maneras: inducción, deducción y el hipotético deductivo. Pero lo cierto es que es metódico y que, más allá de si piensen como un inductivo que se arranca por la observación o como un deductivo que se inicia por la teoría o un hipotético deductivo que hay una hipótesis que está en juego ante una pregunta establecida, más allá de esto son estos los pasos que están en juego y la ciencia se guía por estos pasos. Luego, que tiene carácter sistemático. La idea de sistemático, yo les digo, siempre piensen en un sistema de que hay como si hubieran elementos en interrelación, ¿no? Y que es dinámico este sistema. Entonces, estos elementos serían los distintos conocimientos que están en interrelación. Con lo cual, si yo quiero producir un conocimiento nuevo, necesito tratar de integrar este conocimiento nuevo que quiero producir en el estado de conocimiento acerca del tema que yo quiero estudiar, que quiero investigar. Por eso, si, por ejemplo, quisiera investigar depresión en personas que se encuentran en aislamiento, tendría que saber qué es lo que se sabe hasta el momento sobre, la depresión en el aislamiento, para ver si en el contexto actual, por ejemplo, de cuarentena, un problema que me puedo plantear e investigar, si en el contexto actual, por ejemplo, de la cuarentena, las personas que están aisladas se sienten deprimidas. Entonces, para eso tendré que indagar qué se sabe sobre el conocimiento en base al conocimiento científico, ¿verdad? ¿Qué se sabe acerca del tema de conocimiento de depresión? ¿Qué se sabe acerca de aislamiento? ¿Bien? O los efectos del aislamiento. Entonces, esto es lo que incluso muchos, ustedes van a ir viendo, se considera o se denomina estado del arte, o también lo van a ver como antecedentes. Entonces son otras investigaciones, otros investigadores que han indagado acerca del tema y han producido conocimiento. Entonces recurro a esto para saber qué se sabe acerca del tema. Eso es sistemático. Todo saber nuevo, como dice aquí en la diapositiva, se va a integrar a un conocimiento anterior. Otra característica es que es comunicable mediante un lenguaje preciso. Esto quiere decir que los términos que uno utilice den el menor margen de ambigüedad posible. ¿Ven? Que no sean, por ejemplo, términos como los que les pongo en el segundo punto, muchos, pocos. Muchos argentinos padecen el aislamiento, padecen depresión por el aislamiento, ¿no? Que producido por la cuarentena. Muchos, ¿cuánto es? 1, 2, 3. En realidad muchos no los podemos cuantificar. No podemos saber precisamente cuánto es muchos. Algunos, pocos. Ahora, si uno dice el 80%, el 60%, el 70%, uno ya sabe, el 70% de los argentinos, ¿no? Entonces uno puede saber cuántos específicamente. Con respecto al lenguaje técnico, hay términos, un ejemplo puede ser el concepto de resiliencia. En un momento he preguntado, muchos no lo conocían, pero bueno, por ejemplo, el concepto de resiliencia se ha elaborado bajo la definición de salir fortalecido de una situación adversa. Entonces, este concepto uno sabe que cuando está aludiendo a este término es eso y no es otra cosa, ¿bien? Si uno dice, incluso quizás esto lo puedan relacionar con los que vieron semiología, con esto de codificar y decodificar. Uno cuando se comunica
hace determinada codificación. En la comunidad científica se manejan determinados términos y todos sabemos que decodificamos de un determinado término esa definición y no otra. Esta es la idea de lo preciso, para eso se utiliza ese lenguaje técnico. Luego nos vamos a encontrar con otra característica que es la pretensión de objetividad. Y yo les marco acá con mayúsculas pretensión. A muchos les he preguntado por qué no notan algo raro que dice pretensión y no dice objetividad. Entonces, de alguna manera, la pregunta es si realmente la ciencia es objetiva o no. Ahí, bueno, un poco la respuesta la tiene Power en la hoja, ¿no? En realidad, la objetividad total no existe. No podemos hablar de una objetividad total. Y yo uso una frase que dice: el punto de vista del observador modifica el objeto. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, hay multiplicidad de miradas ante una misma realidad o ante un mismo hecho a observar o proceso a observar. En este caso, nuestro objeto de estudio son sujetos, si queramos un sujeto, ¿no? Y de repente tenemos un paciente y vemos algún padecimiento en particular. Probablemente si en la misma sala estuvieran distintos observadores con sus puntos de vista, por ejemplo un psicoanalista con su punto de vista observando al paciente, un cognitivo o un conductista, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno va a evidenciar o va a analizar distintas cuestiones de este sujeto. Uno se va a enfocar, por ejemplo, en las palabras, en cómo se comunica, qué está diciendo, va a prestar atención al lenguaje, por ejemplo, un psicoanalista. En el caso de un conductista, el comportamiento. En el caso de un cognitivo, el proceso psicológico, a ver si están en juego, por ejemplo, errores en el procesamiento de información, etcétera. Con lo cual, uno, si quiere pensarlo desde este ejemplo, cada uno de estos observadores va a estar parado desde su punto de vista y va a estar viendo determinada cuestión del objeto, maximizando, resaltando distintas cuestiones del objeto de estudio. Bien. Entonces, lo cierto y lo que vamos a ir viendo en algunos autores es que de alguna forma la observación está condicionada por nuestras teorías. Y de alguna manera también por la formación que tenemos, con lo cual no existe un observador neutral, no hay una observación neutral, está, si se quiere, condicionada por la formación que uno tiene, que de alguna forma va a hacer que predomine su percepción en alguna cuestión de este objeto de estudio. Y bueno, cuando hablamos igual, o sea, uno caracteriza la ciencia como objetiva, con lo cual, bueno, si bien no existe la objetividad total, se trata de ser lo más objetivo posible, entendiendo por objetividad la distancia óptima entre el sujeto y el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Ni un involucramiento pleno, ni tampoco un desapego. Entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta al referirnos entonces de la objetividad. Bien. Y el saber crítico, otra característica que nos vamos a encontrar, es un saber que implica esto: ser cuestionador, poner todo, si se quiere, en tela de juicio. Y la curiosidad, como les digo, va a ser una aliada de alguien que investiga. Es curioso un investigador. Y en el caso de, ustedes en parte lo ven al principio, yo lo tiendo a poner al final, ustedes van a ver que dice carácter explicativo, predictivo y descriptivo, y que hay leyes que están mediando y que enuncian las notas distintivas de un objeto. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? ¿Para qué de alguna manera va a estar en juego la ciencia? Que no solamente desde qué va a contribuir, o de qué manera va a contribuir, quiero decir, sino una de las características entonces principales, también que aparece hacia el final, pero es importante destacarla, que es en el texto de Pardo aparece inicialmente, el carácter explicativo, predictivo y descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Es descriptivo porque quiere de alguna manera enumerar cuáles son las características, vale decir caracterizar aquello que va a estudiar, el hecho, el proceso a estudiar. Y
no solamente es lograr hacer una caracterización, sino también establecer una regularidad, ver si hay un patrón, hay algún aspecto común en las características que se presentan. Se van a presentar en un caso, en otro caso, en otro caso, ¿no? Entonces, a partir de caracterizar los distintos casos, por ejemplo, buscar si hay algún patrón, hay algún aspecto común. Y a partir de encontrar este aspecto común, poder de alguna manera decir, esto va a tender a comportarse de esta manera, con lo cual voy a poder anticiparme, ¿no? Que es el gran propósito, anticiparse y lograr predecir. Es controlar, ¿no? De alguna manera incluso. ¿Por qué el interés en controlar? Justamente para predecir. Si yo de repente puedo identificar a un sujeto A, a un sujeto B y a un sujeto C, a todos ellos con quizás diferente sexo, diferente edad, pero que en todos se cumple que son bajos de empatía, no sé, es decir, no se pueden poner en el lugar del otro, no sienten culpa ni remordimiento alguno y sienten placer al infligirle daño al otro, con lo cual a partir de esto podría predecir que estamos ante perversos que tenderían a, no sé, manipular y hacer sufrir al otro, con lo cual si yo pudiese predecir esta conducta podría controlarla y evitar que genere daño al otro, por ejemplo, ¿bien? Entonces acá tenemos la importancia de la predicción. Entonces con esto finalizamos y recordemos, entonces son 7 las características de conocimiento científico, y es cuando hablamos de las características de conocimiento científico estamos aludiendo al concepto de ciencia en sentido de la modernidad. ¿Ven? Como en tantos, como un saber fundamentado, que es metódico, que es sistemático, que es comunicable mediante un lenguaje preciso, que pretende ser objetivo, es un saber crítico y que tiene un carácter explicativo, predictivo y descriptivo. Bien, estas son las 7 características del concepto entonces de ciencia entendido en el contexto de la modernidad.